vuelta en esta mañana, por supuesto, engalardonados con Ariel Vega, nuestro asesor, por supuesto, abogado de cabecera, que nos viene a platicar y, por supuesto, también asesorar y resolver preguntas si usted tiene al público. 614-233-0480. En esta ocasión vamos a hablar de los prestanombres. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido. Muy buenos días, qué gusto saludarles. Encantado nuevamente de estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a platicar sobre estos temas que considero yo va a ser de mucha utilidad para toda la gente y va a servir de precaución y de alerta para aquellos que se encuentren en una situación pues inminente en el que vayan a celebrar un acto jurídico de esta naturaleza, de este índole y de estos alcances. Pero antes, si me permites, Vianey y amigos, quisiera agradecerle al auditorio todos los mensajitos, los correos electrónicos que nos hicieron llegar con motivo de la serie que estuvimos tratando en las anteriores semanas de estos juicios de sucesión, de estos juicios hereditarios, en donde ciertamente despertó mucho el interés de la gente. Muchos de ustedes les agradecemos el contacto que hayan hecho, mandándonos sus preguntas y bueno, también invitarles a que tomen como tal la asesoría, sea presencial, vía telefónica, en donde el especialista pueda realizar una toma de mayores indicios de cuál es el escenario, de cuál es el contexto jurídico en el cual ustedes se encuentran para poder emitir como tal un diagnóstico y un plan incluso de trabajo para solucionar la situación. Y es que ocurre con mucha frecuencia, Vianey, que con la poca información que se brinda en un mensaje de texto, en un mensaje de WhatsApp, es muy complicado. Claro. Es complicado poder dar como tal una asesoría, una conclusión, un diagnóstico, incluso pudiese ser hasta irresponsable. Por eso el especialista tiene que ser muy profesional en el sentido de recabar toda la información, de preguntar todos los detalles, todos los indicios, para efecto, como ya dijimos, saber cuál es su escenario y su contexto legal y poder de esta manera otorgar un diagnóstico, una conclusión de manera oportuna. Todo esto en el ámbito jurídico, desde luego. Es correcto. Ahora bien, así es. Con este tema, al tema, sí. Principalmente, ¿qué es un prestanombres para las personas que tienen ahí la confusión? Bueno, es un acto jurídico, es una operación que lamentablemente la gente o muchas personas practican como si fuese deporte nacional. Son dos actos jurídicos. Una de ellas es ser aval, avalista o fiador, y la segunda de ellas es la que le da nombre al presente tema, el ser testaferro o prestanombres de alguien, y que lamentablemente la gente que practica esto lo hace de manera inconsciente, sin saber cuál es el alcance de un acto jurídico como esto, sin asesoría previa, y lamentablemente acuden con el especialista cuando ya se encuentran en una situación en la que hay poco o nada que hacer. Pero si les parece bien, vamos desmenuzando estas dos operaciones jurídicas. La primera de ellas, como lo mencionamos, es ser aval, avalista o fiador. Implica que yo voy a garantizar el cumplimiento de una obligación en favor de otra persona, en favor del obligado principal, vamos a llamarle, o el obligado original. Y yo lo haré, si yo tengo este carácter, si yo firmo, lo haré de manera totalmente solidaria e ilimitada, sin ningún tipo de límite. Es decir, que incluso el acreedor, cuando hay un incumplimiento de parte de su deudor, tendrá siempre la posibilidad y la facultad de demandar primero al aval, al avalista. Incluso tiene la facultad de solamente emprender la demanda o el juicio en contra de esta persona y realizar el embargo de todos los bienes que en su caso puedan garantizar el cumplimiento del adeudo. Desde luego es una operación muy riesgosa, que tiene alcances ilimitados y que de ninguna manera se recomienda, por más amigos, compadrazgo que haya de por medio. Si no se recomienda ni siquiera en el parentesco por consanguinidad más cercano, mucho menos en situaciones de afinidad o de cualquier otro tipo. No es recomendable. Hay mucha gente que nos pregunta, pero es que yo nada más le firmé como aval, ¿por qué me están demandando? ¿Por qué me están embargando los bienes? Y es en estos momentos cuando uno tiene que explicar los alcances de un acto jurídico de esta índole y de esta naturaleza.
Híjole, lo viéramos, como dices tú, un acto que es muy recurrente, que es muy solicitado y sobre todo se ha hecho más constante en estos tiempos, pero vemos que es una responsabilidad muy grande y sobre todo que efectivamente no saben lo que están firmando y por eso vienen todas estas pues consecuencias cuando algo no sale como se lo habían planteado. Pero bueno, vamos a ver los dos panoramas. Se puede hacer ser un aval, pero ¿cómo se puede proteger para no caer en este tipo de incidencias que no queremos? Desde luego hay métodos preventivos para evitar caer en este tipo de figuras ¿Como unas legales. clausulitas o algo así? Bueno, incluso no se recomienda ni siquiera ser referencia, mucho menos ser avalista. Okay. Pero con eso pudiéramos hablar o concluir esta sección. Antes es necesario decir qué es el testaferro o qué es el prestanombres, que es también una figura legal que es igual o más grave que la que acabamos nosotros de describir, ya que el ser prestanombres puede implicar no solamente pérdida del patrimonio, sino pérdida de tu libertad. Implica o existe la posibilidad de que usted esté cometiendo algún delito de índole no solamente fiscal, sino que se esté cometiendo un delito incluso de delincuencia organizada o criminal. Tanto así, la respuesta es sí. El ser prestanombres o fungir como testaferro de alguien más implica estar realizando simuladamente una operación financiera a nombre propio para obtener un beneficio indebido y asumiendo supuestamente obligaciones que vamos a dar cumplimiento cuando no vamos a ser nosotros los responsables o los que atendamos esta situación, sino que lo estaremos haciendo lamentablemente en favor de otra persona. Y con ello, además de las acusaciones o la pérdida del patrimonio, acusaciones de índole penal, como lo acabamos de mencionar, como lo que puede ser fraude, lavado de dinero, así se le conoce, pero no es otra cosa más que operaciones con recursos de procedencia ilícita, no es algo menor, incluso hasta delincuencia organizada. Claro está que hay personas y hay grupos criminales que realizan este tipo de operaciones de manera totalmente consciente. Aquí nos estamos refiriendo a personas que pueden caer en este tipo de descripción de conductas sin siquiera saberlo, más allá de lo que en sí mismo es el fraude o incluso ya cuando hay un tipo de pugna, porque es bien común, Vianey y amigos, que este tipo de actos jurídicos se realicen en un ambiente muy favorable de confianza, de gran hermandad, de gran amistad, claro, y en el que pues se realizan operaciones básicas tales como saca un financiamiento, saca un auto a mi nombre y yo lo pago, pero como a mí no me dan el crédito, me encuentro en un historial crediticio negativo, tú sácalo a mi nombre. Y en ese momento muy bien, y en ese momento muy amigos. El problema es que algo ocurre, hay una enemistad. Y hay que responder. Y hay que responder. Si no, cárcel. A él se le va a acusar, al que realizó una operación financiera simulada, se le va a acusar de fraude. Y a la persona que pues se ve beneficiaria de esta situación, se le puede acusar por abuso de confianza. O sea que todavía sale más grave la situación, porque todavía te suman estos cargos. Sí, exactamente. Y ahora, en estos casos, cuando ya es en este tipo de situaciones, cuando apenas acuden con el especialista, con el abogado, bueno, se tienen que emprender una serie de juicios, una serie de acciones legales para tratar de acreditar en primera instancia una inocencia y en segundo lugar una posesión o una ganancia que se obtuvo de manera legítima. Y existe pues esta pugna o estos nuevos litigios entre estas dos personas, el que fungió como testaferro prestanombres y el real beneficiario, y en donde se pueden enfrascar en 3, 4, 5 años o más de litigios entre ellos, independientemente de los efectos y de las causas que ya comentamos, ¿no? Entonces, por ese motivo, es siempre recomendable que no se haga ni lo uno ni lo otro. Okay. Ahorita preguntabas de manera muy atinada, Vianey, es cómo lo podemos evitar o cómo podemos, evadir de manera satisfactoria una situación como esta. Bueno, ya se tendría que atender al caso en concreto, al caso en particular, para que se obtenga un diagnóstico, una asesoría, siempre pues con la premisa que mencionamos al inicio, ¿no? Obteniendo todos los elementos, cuál es su contexto jurídico, cuál es su situación y su asunto real,
para efecto de dar algún tipo de recomendación de cómo poder salir bien librados de una situación como esta que les puede robar el sueño ¿Cómo no? sin temor a equivocarme durante varios años. Híjole, así que preste muchísima atención usted si tiene la posibilidad de no caer en esta incidencia que es cuando piden que sea prestanombre o como lo estábamos comentando, pues mejor no lo haga, asesórese con los mejores. Y si usted ya hizo un trámite como este, pues bueno, si quiere saber cómo protegerse, cómo defenderse, pues llame a Ariel Vega, que es nuestro asesor jurídico. ¿A cuál teléfono, Ariel? Con todo gusto, en el teléfono de oficina y WhatsApp de negocios 614-262-1671. También con muchísimo gusto le demos sus correos electrónicos en licarielvega@outlook.com. Síganos en redes sociales también, está como Lic Ariel Vega, prácticamente en las más populares. Ahí pueden ustedes también ver y obtener este tipo de información que seguramente pues les será muy útil y muy valiosa para todos ustedes. Y repitiendo que pues es dirigido para personas que dentro del desconocimiento y la inocencia cometen este tipo de actos, porque definitivamente serán harina de otro costal los grupos delincuenciales y, por qué no decirlo, muchos del sector público que realizan de manera deliberada este tipo de conductas. Híjole, pues ahí está, vaya y asesórese con los mejores. Ariel Vega está a la orden en el número de contacto, también en las redes sociales. Muchísimas gracias, Ariel, como siempre. Gracias a usted. No, encantado y que tengan todos ustedes un excelente día.